Era un día hermoso y soleado. Así que mi esposo y yo decidimos llevar a Tomás a explorar la naturaleza. Mi pareja no era el padre biológico de Tomás. Sin embargo, lo quería como si fuera su propio hijo. Pasaban la mayor parte del tiempo juntos. Algo que yo agradecí, pues ante la sociedad, él era su padre en todos los sentidos. El pequeño estaba tan emocionado por la idea de pasar tiempo en el bosque, y yo estaba feliz de verlo tan entusiasmado. Aún lo recuerdo como si hubiera sido ayer. El suelo del bosque estaba cubierto de hojas secas y ramitas crujientes que crujían bajo tus pies mientras caminabas. El aire estaba lleno de un aroma fresco y limpio de pino que hacía que te sintieras revitalizado. A medida que te adentrabas más en el bosque, podías ver árboles altos y delgados que se alzaban hacia el cielo. Las ramas se extendían hacia arriba, creando una red de hojas verdes que filtraban la luz del sol. Los rayos de sol brillaban a través de las hojas, creando un juego de sombras en el suelo del bosque. Era algo realmente mágico. ¿Quién iba a pensar que de noche aquel lugar parecía un infierno? El bosque estaba lleno de vida. Se podía escuchar el sonido de las aves piando y trinando en las ramas de los árboles y el sonido de los insectos revoloteando. Si prestas atención, se podían ver ardillas correteando entre los árboles y pequeños animales escondiéndose entre los arbustos. En el corazón del lugar, había un pequeño arroyo de agua cristalina que fluía lentamente. Las orillas del arroyo estaban cubiertas de musgo suave pero al mismo tiempo desgastado, con un olor desagradable, tanto que no podías permanecer por mucho tiempo. Nos adentramos juntos, y Tomás estaba fascinado por la belleza del lugar. Después de un tiempo, se alejó demasiado de nosotros y lo perdimos de vista. Buscamos por todas partes, gritando su nombre, pero no había rastro de él en ningún lado. Mi hijo tenía tan solo 4 años y no podía creer lo que estaba pasando. Debíamos encontrar una solución al respecto. Sin embargo, aún no sabíamos qué era lo que había sucedido. Me sentía aterrorizada y desesperada. No podía dejar de pensar en todas las cosas terribles que podrían haberle sucedido a mi hijo. Buscamos durante horas y horas, pero no encontramos ninguna pista de su paradero. Al darnos cuenta que empezaba a anochecer, decidimos buscar ayuda y alertar a las autoridades. Recuerdo perfectamente que Tomás portaba una playera azul y un pantalón de mezclilla, al igual que unos tenis blancos, mismas características que reportamos con las autoridades después de lo sucedido. La búsqueda continuó durante varios días, pero no encontramos rastro de nuestro querido Tomás. Era como si el bosque se lo hubiera tragado por completo, puesto que no existían pistas, ni ningún otro aspecto que nos ayudara a saber de él. A medida que pasaron los días, me sentía cada vez más desesperada y traumatizada por lo que había sucedido. No podía dejar de pensar en él y en todas las cosas que podrían haberle pasado en ese lugar peligroso. Cada fin de mes, volvía al lugar para buscar alguna pista. Sin embargo, todo parecía en vano. Mi amor de madre era tan fuerte que trataba de no rendirme ante las adversidades, pues debía encontrar una solución al respecto. Así que un día después de tanto tiempo, pude encontrar cerca la cabaña escondida de una anciana, misma que corría a preguntarle si tenía alguna noticia de Tomás. Inclusive estaba dispuesta a ofrecerle una gran recompensa por ayudarme a buscarlo. Algo de mí sabía que él seguía con vida, perdido en aquel misterioso lugar. Aquella mujer me había comentado que las autoridades pasaban seguido por esos rumbos, al igual que rumores de personas que habían visto a un niño al lado de un hombre misterioso en el bosque. Las descripciones del niño coincidían con las características físicas de Tomás, lo que llenó de esperanza mi panorama, pues aún mantenía la esperanza de encontrarlo con vida. Después de aquella información, le pregunté a la mujer si sabía algo de aquel hombre, si lo había visto pasar o sabía alguna seña en particular. Se organizó una nueva búsqueda en el bosque y se buscaron pistas que pudieran llevar a Tomás y al hombre misterioso. Pero a pesar de todos los esfuerzos, no se encontró ninguna pista concreta que pudiera llevar a su paradero.
La noticia de que Tomás y el hombre misterioso habían sido vistos en el bosque comenzó a extenderse, y muchas personas se mostraron interesadas en ayudar en la búsqueda. Algunos aventureros y exploradores se adentraron en el bosque para buscar pistas, pero ninguno de ellos encontró algo significativo. Decidí escuchar con atención lo que estaba pasando, ya que a menudo sabía que tenía una perspectiva diferente y única sobre la vida y el mundo que nos rodea. Aquella mujer empezaba a hablar comenzando con la leyenda que hace muchos años, un hombre solitario y misterioso vivía en el bosque. Este hombre había sido expulsado de su pueblo natal debido a su extraño comportamiento y su apariencia poco común. Se decía que era un ser extraño, no humano, y que poseía habilidades sobrenaturales. Al principio la gente tenía miedo de acercarse a él, pero con el tiempo, algunos se dieron cuenta de que no era peligroso y comenzaron a visitarlo. Sin embargo, el hombre siempre mantenía su distancia y nunca hablaba mucho. Cuenta la leyenda que una noche, el hombre desapareció del bosque sin dejar rastro. Muchos creyeron que había muerto o que había sido asesinado, pero otros pensaban que simplemente había regresado a su lugar de origen. Desde entonces, las personas que se aventuran en el bosque dicen haber visto al hombre misterioso de vez en cuando, caminando entre los árboles o mirándolos desde la distancia, pero nadie ha podido acercarse lo suficiente como para descubrir su verdadera identidad y descubrir si realmente es un ser humano o una criatura sobrenatural. Al preguntarle cuál había sido el paradero de aquel sujeto, la anciana rápidamente me contestó que el hombre desapareció del bosque sin dejar rastro. Muchos creyeron que había muerto o que había sido asesinado, pero otros pensaban que simplemente había regresado a su lugar de origen. Aquella mujer me aseguró que desde entonces, las personas que se aventuran en el bosque dicen haber visto al hombre misterioso de vez en cuando, caminando entre los árboles o mirándolos desde la distancia. Pero nadie ha podido acercarse lo suficiente como para descubrir su verdadera identidad y descubrir si realmente es un ser humano o una criatura sobrenatural. En ese momento pensé lo peor del mundo, pues en automático se me vino la idea de que mi hijo pudo haberse encontrado con alguien así. Me hacía sentir aún más aterrorizada y culpable por no haber sido capaz de protegerlo adecuadamente. Rápidamente decidí tomar acción inmediata para descubrir todo lo que pudiera sobre el hombre en cuestión. Primero, comencé a hablar con las autoridades locales para ver si tenían algún registro de su pasado criminal. Después de varias llamadas, finalmente logré obtener información sobre aquel sujeto. Resulta que hace años aquel hombre había sido arrestado múltiples veces. Al igual que tenía un expediente psicópata, teniendo un historial principalmente de secuestros, violaciones y actos criminales terribles. Sin embargo, también era una persona de múltiples identidades, pues en diversas ocasiones al ser descubierto se hacía pasar por otras personas, mismo acto que daba a entender que no tenía algún tipo de personalidad. Personas antiguas que llegaron a conocerlo sabían que aquel hombre misterioso había enloquecido por perder a su único hijo. Así que varias versiones confirmaban que el sujeto, después de varias condenas y vida tan dura, decidió quitarse la vida, pues decían que era una alma en pena que seguía buscando a su hijo desapareciendo a niños inocentes. No obstante, otros aseguraban que nunca había muerto, pues se había reportado el caso de esa manera para ya no seguir ese expediente. De cualquier manera, a partir de aquel suceso, había despertado una esperanza por encontrar a Tomás, al igual que la idea de que aquel hombre le hiciera algún daño a mi hijo. Llegó un punto donde mi esposo me dijo que dejara eso por la paz, pues mi vida, tiempo y energía se estaban consumiendo por completo. Me estaba convirtiendo en una persona totalmente diferente, alguien que ya era una completa desconocida para mis amigos y familiares. Sabía perfectamente que tenía que actuar rápidamente para encontrar a Tomás, o al menos saber la realidad del paradero de ese hombre. Así que para estar más cerca del lugar, decidí ocupar todos mis ahorros para comprar una cabaña cerca del bosque, misma que me permitiría adentrarse más a la búsqueda de mi hijo Tomás. Claramente mi matrimonio se rompió, sin embargo, en esos momentos era lo que menos me importaba,
Así que tomé mis maletas y partí a esta nueva esperanza de encontrar con vida a mi hijo. Sabía que la búsqueda sería difícil y que tendría que enfrentar numerosos obstáculos, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para encontrar a mi hijo. Un día, mientras exploraba una parte del bosque que nunca había visto antes, encontré una cueva. Así que decidí acercarme para investigar, y notó que había algunas pertenencias dentro. Al examinar más de cerca, descubrí que pertenecían a mi hijo. Era aquella playera azul que tanto le gustaba y portaba el último día que pude estar con él. Realmente no podía creer lo que veía. Había encontrado algo que pertenecía a mi hijo después de tanto tiempo. Con el corazón latiendo fuertemente, comencé a adentrarme en la cueva en busca de más pistas. Después de un rato, pude visualizar un diario que parecía pertenecer a mi hijo. Con cuidado, comencé a ver los dibujos de las páginas, pues Thomas aún no tenía la capacidad de escribir, pero sí de dibujar. Fue entonces cuando me enteré de la verdad detrás de su desaparición. Resulta que el hombre misterioso que había sido la razón de la desaparición de mi hijo era mi propio esposo. Él había secuestrado a Thomas y lo había mantenido en cautiverio durante meses en esa cueva. También había hecho todo lo posible para mantener la verdad oculta de su desaparición. No podía comprender aquella situación. Era algo bastante complicado para mí. No sabía cómo manejar lo que estaba pasando. Tampoco entendía si Thomas seguía con vida. Mis múltiples ideas en mi cabeza me hicieron tener un ataque de ansiedad y asimismo desmayarme hasta perder el conocimiento por completo. Al despertar me encontraba en aquella cueva atada de pies y manos a una silla. No entendía nada. Lo único que sabía era que deseaba reportar a ese hombre con las autoridades para que fuera investigado y hundido en la cárcel. Al verlo a los ojos, sabía que ese hombre con quien había unido mi vida era una persona totalmente diferente al que había conocido. No obstante, comencé a suplicarle que me dijera dónde estaba mi hijo, pero el hombre simplemente se negaba a hablar. Me dijo que yo nunca lo entendería. Lo había hecho todo por amor a su hijo y que no podía permitir que se lo llevaran. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podría alguien hacer algo así? A pesar de todas las súplicas, aquel hombre se mantuvo firme en la negativa de revelar alguna pista de mi hijo, al menos saber si éste estaba con vida. Quizá era fácil escapar, sin embargo, no pida hacer eso, pues está dispuesta a dar mi vida para saber sobre Thomas. Después de un esfuerzo desesperado, logré liberarme de las ataduras y huir de la cueva. Corrí lo más rápido que pude hasta encontrar un camino y traté de pedir ayuda a la primera persona que encontré. Con la ayuda de la policía y las autoridades locales, se inició una búsqueda intensiva de aquel hombre y de mi hijo. Después de varias semanas de búsqueda, lograron encontrar a mi esposo y lo arrestaron. Después de una exhaustiva investigación, meses después, se logró obtener la información correspondiente. Aquel sujeto aseguraba desconocer el paradero del niño, así que las autoridades decidieron someterlo a varios castigos y pruebas de condenas para que éste por fin dijera que lo había asesinado con sus propias manos, de una forma que nadie se imaginaba. Controversia para mí, pues no podía creer lo que estaba sucediendo. Por un momento comenzaba a creer que era mentira. No obstante, me resigné a lo comentado. Mi vida se había vuelto un infierno. Las cosas parecían empeorar cada vez más a tal punto de querer perder la cordura y suicidarme. Así que un día, en medio de un estrés laboral y tratando de mejorar mi vida, recibí una llamada la cual me cambió el panorama por completo. Era aquella anciana, la cual aseguraba haber visto a un niño con las mismas facciones, jugando por el bosque. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidí ir al bosque en busca de mi hijo. Me armé de valor y fui a la zona donde la anciana dijo haberlo visto. Busqué y busqué, pero no encontré nada. Decidí seguir caminando más adentro del bosque, siguiendo mi instinto, y de repente sentí una presencia a mi lado. Me di vuelta y vi una silueta borrosa de un niño. Mi corazón se aceleró aún más, pero no pude distinguir bien quién era.
Me acerqué lentamente, llamando a mi hijo por su nombre, pero la figura simplemente me miraba y no respondía. Fue entonces cuando comencé a sentir un frío intenso y una sensación extraña, como si algo estuviera pasando a mi alrededor. La figura se desvaneció de repente y una niebla densa comenzó a rodearme. Fue entonces cuando comprendí que aquel niño que había visto era en realidad el alma en pena de mi hijo, que había quedado atrapado en el bosque después de que su cuerpo físico fuera asesinado. Me arrodillé en el suelo y comencé a llorar, sintiendo una tristeza abrumadora. Comprendí que no había manera de que mi hijo pudiera volver a su cuerpo físico, pero al menos podría asegurarme de que su alma encontrara la paz. Comencé a hablar con él, contándole todo lo que había pasado y pidiéndole perdón por no haber podido salvarlo a tiempo. Prometí que lo amaría y lo recordaría siempre. Por un momento decidí hablarle al viento. Sabía que las almas siempre escuchan a través de él diciendo las siguientes palabras. Hijo mío, sé que ya no estás conmigo en este mundo, pero quiero que sepas que siempre estarás en mi corazón y en mi alma. Quiero pedirte perdón por no haber podido salvarte a tiempo, por no haber hecho todo lo que estaba en mi poder para protegerte. No puedo imaginar el dolor que debiste sentir y lo mucho que debiste sufrir en tus últimos momentos. Si pudiera retroceder el tiempo, haría todo lo posible para que nunca hubiera sucedido esto. Sin duda alguna, con el tiempo, aprendí a vivir con el dolor de la pérdida y la tristeza de no poder abrazar a mi hijo de nuevo. En el fondo sabía que su alma había encontrado la paz y que siempre estaría conmigo en espíritu. Aprendí a honrar su memoria y agradecer cada día por los momentos preciosos que tuvimos juntos. Cada invierno vuelvo al bosque donde vi el alma de mi hijo por última vez. Camino por los senderos que solía recorrer junto a él, mirando a mi alrededor con nostalgia y tristeza. La gente del lugar habla de un niño con las mismas facciones de mi hijo, jugando y corriendo por el bosque, como si fuera su espíritu que aún no ha encontrado la paz. Escucho sus historias y me entristece pensar que mi hijo está aún presente en ese lugar. Aunque sea en forma de espíritu, la mayoría de los rumores se basan en que este niño llora por las noches, al igual que su rostro está cubierto de múltiples heridas y sangre. No obstante, lo más impactante es su mirada, cruel y violenta. Recuerdo la última noche que estuve en aquel lugar como si hubiera sido ayer. Una noche, mientras caminaba por el bosque, comencé a escuchar un llanto desgarrador. Me acerqué al sonido y vi al niño con las facciones de mi hijo, sentado en una roca, con el rostro cubierto de heridas y sangre. Su mirada era cruel y violenta, y su llanto parecía provenir de un dolor inmenso. Desde aquel día decidí nunca más volver y olvidarme de aquel lugar y esos recuerdos que tanto me atormentan. Sin embargo, cada día sigo pensando en Thomas. Sé que no puedo traerlo de vuelta, pero aprendí a honrar su memoria y agradecer cada día por los momentos que tuvimos juntos, esperando que algún día descubra el descanso eterno.